Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video del Mil Historiador. El día de hoy quiero hablar de segundo bloque. Para ello quiero hacer un breve resumen de por qué se debería llamar segundo bloque, por qué se debería llamar primer bloque, y quiero ver o establecer algunos criterios que en las comunidades generalmente se toman. Entonces quiero dar a conocer mi punto de vista acerca de estos criterios y se los quiero comentar. Bueno, todos sabemos que la historia de mitos y leyendas partió con el reto. Del reto hasta Espíritu de Dragón formaron un bloque que se llama Primera Era. Ese bloque está definido según el manual de Espada Sagrada, el de Helénica y en el de Liber Dominus Arcano. Ahí indica Primera Era, que está el reto mundo gótico, la era en la Nahual, Ragnarok, la cofradía, Liber Dominus y Espíritu de Dragón, y lo que llevaba Segunda Era en ese tiempo, que era Espada Sagrada, Cruzadas, Helénica, Imperio y Liber Dominus Arcano. En teoría, la Segunda Era termina con Vikingos, cuando se cambia el formato Génesis. Entonces, estos formatos fueron formados por la comunidad. ¿Cuál es el criterio que yo veo, al menos? En Espada Sagrada se mantienen varias cosas de las ediciones anteriores. En Mundo Gótico habían tres razas: los vampiros, los licántropos y los cazadores. En Ira del Nahual habían guerreros, bestias y chamanes. En Ragnarok, dioses, abominaciones y bárbaros. La cofradía es un compilatorio del reto Mundo Gótico y la Ira del Nahual. En Espíritu de Dragón hay nuevas razas, que son los Kami, los Xian, los campeón Samurai, campeón ninja, campeón Shaolin y las criaturas. En Espada Sagrada se mantiene la tríada mencionada en Mundo Gótico, Ira del Nahual y Ragnarok. Aquí están los aéreos, caballeros y dragones. En Helénica están los olímpicos, titanes y héroes, al igual que el Imperio. En Hijo de Dana están los desafiantes, los defensores y las sombras. En Dominios de Ra están los faraones, los sacerdotes y los eternos. Pero cuando hay un quiebre entre Encrucijada y Guerrero Jaguar, en el producto piramidal salen 6 cartas de adelanto. Estas 6 cartas de adelanto tienen razas ya utilizadas, lo cual habíamos visto como sorpresa en Encrucijada al meter una carta héroe que debería ser de Imperio o de Helénica. Entonces vemos que Guerrero Jaguar empieza a siglar las razas, y eso fue informado de que en la revolución de 2005 se iba a establecer un mínimo de 6 razas en el formato. Estas razas correspondían a caballeros, sombras, héroes, eternos, dragones y desafiantes. Este cambio produjo un cambio en la jugabilidad, claramente. Y es ahí donde yo noto que existe un corte entre Guerrero Jaguar y Encrucijada, dándole corte entonces a un bloque de juego determinado que vendría a terminar con Encrucijada y formando lo que se llama primer bloque: Espada Sagrada, Helénica, Hijos de Dana y Dominios de Ra, con sus extensiones Cruzadas, Imperio, Tierras Altas y Encrucijada. Entonces, segundo bloque partiría con Guerrero Jaguar. ¿Qué es lo que pasa después? Después de Guerrero Jaguar sale la edición Compendium. La Compendium que termina en CO. Acá hay un ejemplo. CO, Compendium. Esta salió después de Guerrero Jaguar y antes de Vendaval. Después salió Vendaval, la extensión de Guerrero Jaguar, manteniendo las 6 razas nombradas. Y Barbarie viene a imponer nuevos cambios en el metagame.
un cambio muy importante es la habilidad Relámpago. Relámpago viene a ser un cambio que va a perdurar y se va a explotar mucho con Crónicas. Vienen las cartas Orbes, que ya habían sido nombradas en Ojo de Udjat en Encrucijada. Vienen los conceptos de inmunidad que estaban más o menos trabajados. Viene el concepto de absorción, pero lo más importante es esto: remover del juego. Se crea una nueva zona. Ya con las ediciones del primer bloque se había empezado a interactuar con el destierro. Entonces, ya no estaba sirviendo como una zona definitiva para dejar las cartas que salían del juego, por así decirlo. Voy a mostrarles un campo de batalla. Este es el de Reino de Acero. Si se fijan aquí, se crea entonces la zona de destierro, que antes era llamada zona de efectos permanentes. Está el cementerio, el destierro, la reserva de oro, el castillo, la zona de oro pagado y las otras cosas como corresponde. Pero se implementa ya desde Barbarie, como les acabo de mostrar en el manual, la zona de remoción. Hasta aquí vamos bien. Segundo bloque. Si continuamos con las ediciones, vemos que ocurre otro cambio en la siguiente edición. Luego de que se saca este producto, el Liber Dominus Arsenal. Estoy tratando de que le enfoque la cámara. Ahí sí, el Liber Dominus Arsenal. Salen adelantos de la próxima edición de Mitos y Leyendas, que iba a ser, en este caso, Reino de Acero. Y en Cubil, la Cubil número 32, informa acerca de este cambio. Y menciona acá la victoria en las razas. ¿Qué quiere decir esto? Estos artículos fueron subidos a la página de Facebook. Se puede apreciar que van a aparecer unas verdaderas tríadas de colores con las paladines eternos y sacerdotes, faeries, desafiantes y dragones. Esto se va a mantener a lo largo del juego hasta el final en Vikingos. Este es un extracto del manual de bestiario. Si se fijan, sale paladines, eternos, sacerdotes, faeries, desafiantes, dragones, sombras, tenebris, héroes, defensores y caballeros. Estas 12 razas se van a mantener desde Reino de Acero, Hordas, Bestiario, Héroes, Código Samurai, Katana, Dominus, Inmortales, Luna. Hay un ligero cambio en Héroes por ser una edición especial, donde aparecen los patriotas y caudillos. Se mantiene la raza en piratas, en corsarios, en orígenes e invasión. En insurgentes están los tiranos y los rebeldes. También, al igual que Héroes, es una edición especial. Y en orígenes vuelven 3 razas de primera era, que son chamán, guerrero y cazador. Pero las 12 razas se mantuvieron a lo largo de este formato. Ahora, ya definimos que el primer bloque era un bloque donde la edición tenía su tríada de razas. ¿Qué pasa entonces en el caso con Crónicas? Que es lo que todo el mundo habla a veces de Crónicas. Crónicas está definido. Sale tanto en el Dark como en el instructivo de la última edición Vikingos. Dice que Crónicas corresponde a todas las ediciones lanzadas durante los años 2007, 2008 y 2009. Entonces, si tenemos un bloque definido como primer bloque, que es un acuerdo entre jugadores, pero la jugabilidad va más allá por esta tríada de raza que había en cada edición, y acá está la definición de Crónicas, me queda el espacio entonces perfecto para segundo bloque, que sería entre Guerrero Jaguar hasta la expansión de Bestiario, que viene a ser Héroes o Héroes Mitológicos, como es conocido. Este es el criterio que se ha utilizado para definir segundo bloque. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este video? Quiero discutir sobre las ediciones Compendium y la extensión de Compendium. ¿Por qué? Porque estas dos ediciones salieron
ambas posterior a Guerrero Jaguar. Y siempre ha estado la discusión a qué debería corresponder. Si deberían corresponder a primer bloque, deberían corresponder a segundo bloque. La carta Dragón Demonio de Espada Sagrada indica: Dragón Demonio debe atacar cuando entra en juego. No puede ser afectada por talismanes. Al final de este turno, destiérrala. En el FAQ que aparece en el sitio, que la subí también al sitio del historiador, indica que si por ejemplo Dragón Demonio fuera equipada con arco y flechas Dorius, este no tiene que ser desterrado. Y si en un turno posterior arco y flechas Dorius es destruida, Dragón Demonio no es desterrada, porque es solamente el efecto de que la fase final, cuando entra en juego, va a ser desterrado. Luego esta carta se explica mejor en Compendium. Única, Furia. No puede ser afectada por talismanes. Al comienzo de la fase final, en la cual entró en juego, destierra Dragón Demonio. Entonces conserva la misma habilidad de Espada Sagrada, mejor redactada, por lo explicado en el FAQ. ¿Qué pasa con la extensión de Compendium? Dragón Demonio. Única, Furia, inmunidad talismanes. Al comienzo de cada fase final, destiérrala. Vemos que cambió la carta. En este caso, si hiciéramos el símil con arco y flechas Dorius y este fuera destruido, en la fase final, cuando Dragón Demonio ya no portase arco y flechas Dorius, va a ser desterrado, porque en cada fase final debe ser desterrado, al comienzo de cada fase final. Entonces vemos que hubo un equilibrio con Dragón Demonio. Vemos que hubo un cambio en la jugabilidad. A la vez vemos este famoso icono de raza que fue implementado en Reino de Acero. Estos cambios son, se me olvidó mostrarlo, corrieron en Eco. Entonces, en Eco vemos que Éolo, que pasa de ser olímpico a desafiante, lo mismo que Gaia. Zeus pasa a ser eterno. Bedivere pasa a ser sacerdote. Cronos pasa a ser desafiante. Y así empiezan a haber cambios en algunas razas. Además, esta edición incluye cartas de Guerrero Jaguar. Ahí está Furia de Cabragán, por ejemplo. Entonces, bajo el criterio antes analizado, vemos que estas cartas de Eco fueron modificadas y adaptadas para segundo bloque. Conservan las 12 razas que implementó Reino de Acero, las cuales las pueden ver acá en el manual de bestiario. Entonces, según mi criterio, Eco corresponde 100% a segundo bloque. Cambiaron razas. Si hay cartas, por ejemplo, como Helios, que en primer bloque le bonifican los olímpicos, ¿qué pasaría en el caso de jugar con Gaia en primer bloque? Es desafiante, no es olímpico. Pues claro, tomar un criterio de aceptar que es una ficha, por así decirlo, una ficha legal. Pero Gaia aquí claramente es desafiante. Y hay interacciones con cartas desafiantes dentro del segundo bloque. Entonces, si hay cartas que permiten, por ejemplo, buscar un dragón, yo puedo sacar a Dragón Demonio y lo puedo sacar también en primer bloque. Si hay una carta que me permite buscar un olímpico, claramente no lo voy a poder buscar en segundo bloque. Entonces, eso hace incompatible Compendium con Compendium Eco. Porque en Compendium existe la raza olímpico. Entonces, Compendium sería una edición de primer bloque. ¿Qué sería lo último por definir entonces? ¿Qué pasa con las cartas, por ejemplo, que salieron después? En el mismo Liber Dominus Arsenal aparecen cartas de dominios de Ra. Entonces, ¿qué criterio debiésemos tomar? Ese criterio está definido.
instructivos de Reino de Acero, por ejemplo, cuando define Imperio, dice que puedes usar las cartas de edición especiales como Liberdominus Arsenal o Pirámide del K, siempre y cuando las cartas sean de algunas de las ediciones nombradas anteriormente: Guerrero Jaguar, Barbarie, Compendium Segunda Era, y la extensión Encrucijada y Vendaval. Es entonces que en Imperio, en esa época, era válido usar Ko con Reino de Acero, pero en Reino de Acero todavía estaba vigente Dominios de Ra. Entonces, cuando sale Bestiario, rota a Dominios de Ra, y en teoría no podrías usar ninguna carta de Compendium. Pero como ya no está dentro del formato, en Bestiario no debería formar parte las cartas que están en Compendium, debido a que ya no hay razas con las que hagan jugabilidad, no tienen la sinergia suficiente. Pero estas cartas sí pueden presentar sinergias con las cartas de las ediciones Bestiario, Héroes, Hordas o Reino de Acero, incluso Barbarie. Es entonces que, a mi modo de ver, Echo es una edición que debe ser jugada para segundo bloque, y Ko de Compendium debe ser jugada para primer bloque. Me interesa mucho saber tus comentarios. Esto no es una definición, debido a que en los tiempos de Salón no hubo ningún tipo de definición, con excepción de Crónicas, que está definido, y Primera Era. Pero en Segunda Era, el quiebre que hay entre el primer bloque y segundo bloque ha sido un acuerdo de jugadores, y tiene que ver entonces, valga la redundancia, con la jugabilidad. Es por eso que mi punto de vista, que lo expresé acá, es que la edición Echo por completa, al presentar la sinergia de razas, puede ser bastante útil en Segunda Era, en segundo bloque digo. Pero hay cartas que aparecen en Compendium que les cambiaron su habilidad y su raza. Entonces hay cartas en Echo que, si son utilizadas en primer bloque, deben ser utilizadas como fichas solamente del original, que es un acuerdo muy utilizado actualmente, porque a lo mejor, no sé, antes costaba tener copias de Eolo, pero ahora con la colección legendaria y los juegos de mesa es fácil tener quizás las copias de Eolo. Eso, me interesa mucho, como les dije, su opinión. Me gustaría saber qué opinan. ¿Compendium es de primer bloque y Echo es de segundo bloque? ¿Tanto Compendium como Echo debieran ser de primer bloque y no considerar la raza? ¿Las cartas de Echo que deberían considerarse en segundo bloque debiesen ser solo las reediciones de las cartas tipo Balance Kitse de Guerrero Jaguar? ¿Qué criterio tomarías tú? Insisto, no está definido. Sería muy gentil de tu parte que te suscribieras al canal y me siguieras en Facebook. En los links de la descripción voy a dejar los enlaces para que puedas leer los instructivos del manual experto de Reino de Acero, como los artículos de razas que se subieron estos días al sitio del Mi Historiador. Muchas gracias por ver el video. Buena tarde.